Y ahora pues empiezo con el mensaje de esta mañana. Como todos sabéis, ya hemos empezado una serie de predicaciones sobre algunos personajes de la Biblia. La semana pasada Javier nos habló de Josué y la semana anterior pues Pablo nos habló sobre Noé, que son dos personajes bíblicos a los que conocemos bastante bien. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios les dedica mucho espacio y entonces tenemos mucha información de ellos y sabemos muchas cosas sobre ellos, lo cual pues nos viene muy bien. Pero hay otros personajes en la Biblia a los que no saben por qué el Espíritu Santo inspiró a las personas que escribieron sobre ellos, pero les dedicaron muy poquito espacio. Y entonces tenemos muy poca información sobre ellos, sabemos muy poco. Yo quiero hablaros hoy de un hombre del que conocemos bastante poco y al que se le recuerda no por lo que hizo, como en el caso de Josué o en el caso de Noé, sino por lo que oró. Él hizo una oración y también le tenemos presente por lo que sucedió después de que él orara. Este hombre del que quiero hablaros no se levanta en las páginas de la Biblia como un Moisés o un David. Moisés, fíjate, sacó al pueblo de Israel de allí de Egipto. Los llevó por el desierto y luego les dejó la ley. Fue un gran profeta, dice la Biblia, un gran legislador y un gran pastor y un gran líder. Y qué decir de David, que es uno de mis favoritos. Le dio al pueblo de Israel, lo volvió a unificar con Judá. Israel alcanzó un gran esplendor, preparó todas las cosas para reedificar el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco podemos decir de este hombre que quiero hablaros, pues, cosas que podríamos decir de los primeros cristianos, de la iglesia de Jerusalén, que pues transformaron el mundo. Quiero hablaros de un hombre que con muy poco marcó, en mi opinión, una gran diferencia. Y este hombre además aparece en una de las secciones menos leídas de la Biblia y en uno de los libros que menos solemos leer. Me imagino que ya sabéis de quién estoy hablando. ¿De qué libro estoy hablando? De los libros de Crónicas. Son libros que no leemos mucho, especialmente Primera de Crónicas. Y especialmente en la primera parte de Crónicas, que son 9 capítulos interesantes de leer. ¿Sabéis de quién estoy hablando, verdad? De Jabes. ¿Quién se entretiene a leer 9 capítulos de la Biblia, de genealogías? Yo, sinceramente, confieso que se me hace complicado, ¿eh? En los 9 primeros capítulos de Crónicas detallan minuciosamente el árbol genealógico de las tribus hebreas. Una larguísima lista, más de 500 nombres y además algunos muy difíciles de pronunciar, complicadillo. Eso hace retroceder al más valiente y al más aguerrido de los estudiantes de la Biblia, ¿eh? Empiezas ahí, cuando llevas 100 o 150 nombres, te dan ganas de dejarlo y echar para atrás. Pues bien, no sabemos por qué el autor de Primera de Crónicas, que parece ser que fue Esdras, va detallando nombre por nombre, un nombre otro y otro y otro y otro, y de pronto se para y con 2 versículos nos deja, en mi opinión, un precioso relato. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Lo leemos, es muy cortito, solo son 2 versículos, pero en mi opinión son preciosos. Dice el versículo 9: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Eso es todo lo que sabemos de Jabes. El significado de su nombre, que significa dolor, aunque también puede significar lugar árido, desértico. De hecho, había un sitio que se llamaba Jabes de Galaad. El significado del nombre, que significa dolor,
¿Por qué su madre le puso ese nombre? Parece ser que debió de sufrir mucho en el parto, bastante más de lo normal, de ahí el nombre Jabes, y que dice la palabra de Dios que le exaltó. Dios le exaltó por encima de sus hermanos, es decir, que fue más ilustre que los que hay delante de él y de los que hay detrás de él. 2 versículos, simplemente, 63 palabras, que me he entretenido en contarlas, pero interesantes. Hace no mucho cayó en mis manos un tratadito que mencionaba la Biblia hebrea. Con el mayor respeto del mundo, con todos los respetos, la Biblia hebrea no existe. Y tenemos que intentar hablar con un poco de propiedad. La Biblia hebrea no existe. Alguien me puede decir, bueno, existe el Antiguo Testamento, vale. Ya somos un poco más precisos. Ahora, si hablas con un judío y le hablas de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento, te va a decir que no sabe de qué estás hablando. Ellos le llaman Tanakh, ¿vale? Si alguien quiere que le explique cuando termine la reunión por qué le llaman Tanakh, no tengo ningún problema en explicarlo. Pues bien, en el Tanakh, que es la escritura de los hebreos, Primera y Segunda de Crónicas son un solo libro, al igual que sucede con Esdras y Nehemías, o Primera y Segunda de Reyes, etc. Y en el Tanakh, Primera y Segunda de Crónicas se llama Palabras de los Días. Cuando Jerónimo terminó la Vulgata, la traducción de la Vulgata latina, a este libro le puso el nombre de Crónica de toda la historia divina. Más adelante, nuestro hermano Martín Lutero lo llamó Crónicas, y a todo el mundo le gustó ese nombre, ese título, y con ese título se ha quedado. Incluso a la Iglesia de Roma le pareció maravilloso. Pues bien, Primera de Crónicas habla de un hombre que se llamaba Jabes, y nos dice que fue más ilustre que sus hermanos, tan ilustre que dice una tradición judía que fue un eminente doctor de la ley que formó a multitud de discípulos, a tantos que en su honor le pusieron su nombre a una ciudad. Hay una ciudad que se llama Jabes. Si yo tuviera que resumir esta oración que tanto me gusta con una frase corta, sería algo parecido a esto: oración pequeña, recompensa grande. Una oración pequeña. Y ahora nos entretendremos en hablar detenidamente de esta oración. Y como la oración que hizo Jabes fue una petición cuádruple, lo vamos a tratar en 4 partes, ¿vale? Por tanto, en primer lugar, la primera petición que hizo Jabes, pidió la bendición del Señor. Si me dieras tu bendición. Hay una tradición que cuenta que Lutero solía decir a menudo: hoy tengo muchísimas cosas que hacer, por tanto he de pasar muchísimo tiempo orando. Y yo, que suelo ser un poco curioso e indago y pregunto e investigo, más de una vez pues me pregunto, ¿cómo serían las oraciones de Lutero cuando tenía tantas cosas que hacer? ¿Cómo serían las oraciones de otros grandes hombres y mujeres de la fe, nuestros héroes, los forjadores de nuestra fe? ¿Qué pedirían en sus oraciones? Yo, al pensar esto, pues algunas veces pienso en las mías. Yo soy alguien que soy muy ritualista y casi siempre hago las cosas de la misma manera, y suelo luchar contra eso para no caer en la... Pero pensando en esto, pues pensaba en mis oraciones por las mañanas. Cuando me levanto, lo primero que hago es irme a la cocina a desayunar. Y después ya pues hago otras cosas. Tengo un tiempo de lectura y de devocional. Y pensando en las oraciones de Lutero y de otros grandes hombres de Dios, pensaba en las mías. Yo suelo empezar siempre de la misma manera. Doy gracias al Señor por un montón de cosas que tengo que dar gracias. Pido perdón por los errores, las desobediencias, los pecados del día anterior, y luego paso a pedir cosas. Tengo una lista de personas por las que oro habitualmente. Algunos están malitos y los tengo ahí y solo orar por ellos. Pero me pregunto, ¿cómo serían las oraciones de algunos de estos grandes hombres y mujeres de Dios? Yo me imagino que los creyentes, estos maduros y tan espirituales que conocemos todos, pues pedirán grandes avivamientos, que la gente se convierta en masa en todos los países del mundo, que acabe la maldad, el pecado y el hambre en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El autor de Crónicas, un sacerdote, Esdras, resalta la oración de un hombre que lo primero que hace es pedir bendición. ¿Habéis pensado alguna vez en esto?
Lo primero que hace es pedir, Señor, bendíceme. Y yo pues me hacía una pregunta el otro día preparando esto. ¿No es una oración un poco egoísta? ¿No es un poco superficial y carnal ponerte delante, Señor, por la mañana y lo primero que le pides es, Señor, bendíceme? Pues después de darle muchas vueltas, pero muchas, he llegado a la conclusión de que no es una oración egoísta. No. De no haber sido correcta la oración de Jabes, el autor de Crónicas no habría escrito, inspirado por el Espíritu Santo, y fue más ilustre que sus hermanos. Entonces, si Jabes pidió lo que pidió, y la palabra de Dios nos dice que fue más ilustre que sus hermanos, deduzco yo que a Dios le gustó aquella oración y no le pareció egoísta. Otra pregunta que me hago: ¿es posible que al Señor le agrade que nosotros seamos un poco más egoístas en nuestras oraciones y pidamos lo que pidió Jabes? Pues es posible que sea así. He conocido a algunos creyentes con una profundidad espiritual tremenda. Casualmente he de decir que he conocido a más mujeres así que a más hombres, Conozco a 2 o 3 mujeres que para mí han sido y son un ejemplo tremendo en cuanto a vidas de oración y unos comportamientos y unos testimonios tremendos. Y hay algo en ellos que me sorprende y me sorprendió hace mucho tiempo. Ni piensan como pensamos el común de los mortales, ni oran de la misma manera. Yo conozco una mujer que en cierta ocasión se pegó una noche entera orando para que abrieran una carretera de La Mancha y pudiésemos llegar a una boda a Valencia. Y estuvo toda la noche, Señor. Además, algunas veces me sorprende la forma que tiene de dirigirse al Señor, porque le dice, no me voy a levantar de aquí hasta que no me respondas, y cosas de estas, ¿no? Los hombres y mujeres creyentes con una profundidad espiritual tremenda piensan y oran de manera distinta a lo que solemos ver. Pues bien, aprendiendo de Jabes y aprendiendo su oración, creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas y que podemos aprender de la oración de este hombre. Y también creo que para entender bien la oración de Jabes hay que entender bien lo que significa bendición. Es una palabrita que oímos con mucha frecuencia. Bendición, bendiciones, bendecir, etcétera. Son términos que pronunciamos con mucha frecuencia. Pedimos al Señor que bendiga a los misioneros, que bendiga a nuestros niños, que bendiga a nuestros jóvenes, que bendiga los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me he preguntado a mí mismo, ¿entiendo yo lo que significa bendición? Al pararme y al pensar en la oración de Jabes. ¿Qué significa eso de bendecir? Significa varias cosas y tenemos que tener cuidado. Bendecir no es otra cosa que decir bien, desear bien a alguien. Si yo te bendigo, te estoy deseando bien. Colmar de bienes, hacer prosperar, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento bendición tenía que ver con conseguir cosas materiales. Ser bendecido con más ganado, con más no sé qué, con más no sé cuántas. Pero eso no es lo que pidió Jabes. ¿Qué es lo que pidió Jabes? Hay otro término. El significado de bendición significa muchas más cosas. Y eso creo que es lo que pidió Jabes. Bendición en el sentido bíblico, en este contexto y en este pasaje, tiene que ver con recibir o impartir un favor sobrenatural. Y eso es lo que estaba pidiendo Jabes. Dice un texto que me gusta mucho de Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor es nuestra mayor riqueza. Y eso es lo que pedía Jabes. Ese es el tipo de bendición que pedía. Por tanto, cuando pedimos la bendición del Señor como la pedía Jabes, nos adentramos totalmente en el propósito y de la voluntad del Señor. Y ya nuestros deseos pasan a un segundo plano. Lo más importante es lo que Dios pueda hacer en nosotros y por medio de nosotros. Eso es lo que yo creo que pedía Jabes. En segundo lugar, la segunda petición. Ensancha mi territorio. Esto
Me llevó tiempo entender qué quiere decir esto de ensancha mi territorio. Hay creyentes, incluso comentaristas, que en esta petición que hace Jabes ven simplemente una petición material. Ensancha mi territorio. Tengo una parcela de 500 metros cuadrados, pues quiero una de 1000. En mi modesta opinión, creo que la petición que hizo Jabes, la segunda petición, es mucho más que una simple petición material. Jabes vivió en una época de la conquista de la tierra de Canaán. Por cierto, Jabes era de la tribu de Judá, de la misma tribu que el rey David y de la misma tribu que el Señor Jesucristo. Vivió en una época en la que se hizo el reparto de la tierra de Canaán entre las diversas tribus de Israel. Me imagino que a Jabes le tocaría una porción de terreno al igual que al resto de los israelitas. Y me imagino yo, que imagino muchas cosas, pues que en algún momento Jabes se tuvo que parar ahí en su parcela de terreno, mirar para todas partes y decir, bueno, pues esta es la tierra que me ha tocado. Y me imagino yo que en algún momento diría, pues Señor, esto es lo que has puesto al cuidado de tu siervo, pues tómalo y ensánchalo. Pero eso es mucho más que una petición material, Teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta los resultados de la oración de Jabes, podemos ver que en su petición hubo muchísimo más que la simple petición de tener más metros cuadrados de terreno. ¿Qué fue lo que pidió Jabes? Jabes pidió muchas cosas, Pidió más influencia, pidió más responsabilidades y más oportunidades para servir al Dios de Israel. Eso es lo que pedía Jabes cuando decía, Señor, ensancha mi territorio. Como muchos de vosotros, me imagino que todos, leo libros escritos por hermanos creyentes del otro lado del Océano Atlántico. Y puedo mencionar aquí algunos: James McCarthy, Bill Hybels, Rick Warren. Rick Warren es tremendo las cosas que cuenta. Timothy Keller, que ahora está el hombre muy de moda. Muchos de ellos han sido pastores, evangelistas, maestros, etcétera, misioneros, y cuentan en sus libros cosas que les han sucedido en el ministerio cristiano. No sé si a vosotros os sucederá lo mismo, pero yo cuando leo esas cosas, pues muchas veces me dan envidia. Y alguna vez me pregunto, ¿y por qué a nosotros no nos suceden estas cosas? Y me lo he preguntado muchas veces, ¿Por qué a nosotros en España no nos suceden esas cosas? La respuesta más sencilla y más fácil, que algunas veces creo que viene directamente del diablo, es, pues es que España es España, esto no es Estados Unidos. Esto es, como decían antiguamente, el cementerio de los misioneros cristianos. Tierra dura y árida para el Evangelio de Jesucristo. Esa es la respuesta más fácil. Y te quedas tan tranquilo y tan contento. España es España, esto no es Estados Unidos. Aquí no sucede lo mismo que sucede en Estados Unidos, que cuenta Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito. Hizo un buzoneo, un simple buzoneo, y sumó a la membresía de la iglesia 300 y pico miembros. Yo he dejado papeles en los buzones en España para llenar la pirámide de Keops. Me parece que lo he contado. En San Fernando de Henares dejamos en los buzones de las casas 10.000 nuevos testamentos. ¿Os imagináis 10.000 nuevos testamentos juntos? Una montaña de cajas. A día de hoy, que yo sepa, ni un solo fruto por aquel trabajo. Y nos llevó 18 meses. Esa es la respuesta sencilla. Esto es España. Pues mirar, a mí esa respuesta durante mucho tiempo me ha servido y me ha contentado. Y me he quedado tan tranquilo, pero de un tiempo a esta parte como que ya no me sirve de consuelo. Y llego a preguntarme si no nos suceden las cosas que les suceden a ellos, porque a lo mejor no tenemos la fe que tienen ellos, o que a lo mejor nunca oramos como hizo Jabes: Señor, ensancha mi territorio. Creo que si cambiásemos el sentido de algunas de nuestras peticiones, igual la cosa cambiaría. Porque creo que el Señor te da aquello que le pides. Y si le pides ensancha mi territorio, seguro que te lo va a dar. Os cuento una historia. Hace algunos años, cuando mi mujer y yo estábamos sirviendo en la iglesia Alfa y Omega en Hortaleza,
Estuve y anduve durante algún tiempo como pollo sin cabeza buscando dónde poder servir en aquel barrio y hacer algo de provecho para aquel barrio. Contacté con la directora de una residencia geriátrica y le ofrecí los servicios de miembros de la Iglesia, que nos preparamos y tuvimos que sacar un curso de voluntariado social, y luego al final ni siquiera nos dejó ni siquiera visitar a los abueletes de la residencia, que estaban necesitados de que alguien fuera a visitarles. Pues de esa vez que estaba buscando dónde poder servir, no sé cómo, aterricé en un hogar de ancianos. De esto seguramente que me habéis oído hablar, pero me siento contento de poder contar esto. Aterricé en la puerta de un hogar de ancianos y entré. Había un montón de abuelillas haciéndose la manicura y la permanente, y los abueletes jugando al mus y al dominó. Y como había en una esquina había una barra de bar, pues aproveché y me tomé una Coca-Cola fresquita. Y me quedé mirando un tablón de anuncios como ese tablero que hay ahí. Estaba lleno de papeles y me acerqué por curiosidad. Había gente que vendía, que pedía, que daba, que solicitaba, de todo había allí. Y había un papel amarillo más o menos de este tamaño y decía: necesito compañía. Y luego ponía abajo: estoy dispuesto a dar clases de geografía y de historia a cambio de compañía. Y un teléfono. Pues llamé. Me cogió el teléfono un señor, le expliqué que había estado aquello. Sí, venga usted mañana a verme. Bueno, allí me presenté. Un señor mayor, por aquel entonces tenía 86 años creo que era. Murió con 93. Y el hombre le había dado un infarto cerebral y no podía salir a la calle. El hombre tenía muchas inquietudes. Quería aprender, quería relacionarse con personas, quería hablar, y como no podía bajar a la calle, pues necesitaba que alguien le hiciera compañía. Yo estuve 7 años yendo a verle todos los viernes, y una hermana de la iglesia holandesa, que era maestra, iba los martes, porque el hombre necesitaba compañía y quería hablar, y teníamos que ir a su mujer. Este hombre era de Guadalajara, de un pueblo de ahí arriba, casi pegando con Aragón. En su pueblo le llamaban El Rojo, porque en los tiempos de la guerra pues le mandaron al mando republicano y le crearon una fama que no era ni muchísimo, no era verdad. Le llamaban El Rojo, y claro, pues como le llamaban El Rojo, pues todo el mundo le tenía por ateo. Era un poco ateo cuando yo le conocí, pero el hombre pues le gustaba mucho hablar. Yo algunos días cuando iba a verle decía: señor, ¿y qué le cuento yo a Pablo hoy? Porque ya no sabía de qué hablar con él. Pues siempre pasábamos la mañana charlando animadamente. Y un día me preguntó: ¿y por qué haces esto? ¿Por qué vienes a verme todos los viernes? Entonces le dije: mira, soy creyente, soy cristiano, soy de una iglesia que hay al lado, y mi Señor me manda a compartir el Evangelio con todo el que me quiera escuchar. Pues aquel día le presenté el Evangelio y se convirtió al Señor, él y su señora, y están en el cielo. Señor, ensancha mi territorio. Pidamos al Señor que nos dé oportunidades de ministerio. No estamos aquí para calentar sillas, ni para pasarlo bien, que también, pero estamos aquí para testificar del Señor. Y todos los que estamos aquí, seguramente que estamos aquí porque alguien un día nos testificó. Entonces, pues, pidamos al Señor lo que pedía Jabes, ¿vale? Ensancha mi territorio. En tercer lugar, la tercera petición de la oración de Jabes, que es la que más me gusta. Si tu mano estuviera conmigo. Jo, esto me da escalofríos. Si tu mano estuviera conmigo. Una de las cosas que he tenido que aprender como creyente es que Dios es imprevisible. El Señor siempre nos puede sorprender, siempre, cuando menos te lo esperas. Hay motivos de oración en mi vida que llevo presentando años, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, y no recibo respuesta. Y hay otras cosas que las he pedido y al día siguiente me las ha concedido. Una vez se me ocurrió pedirle: Señor, dame humildad. Menudo batacazo me llevé. Me dio más humildad de la que le pedí, pero bueno. Y otra vez recuerdo hace mucho tiempo que, aunque no creo que llegara a verbalizarlo nunca, pero el Señor sabía que en mi corazón había un deseo de poder compartir su palabra, y tenía esa inquietud. Pues, ¿quieres compartir mi palabra? Pues vas a compartir mi palabra. Me llaman por teléfono a casa, Mariano Blázquez, el secretario de la Ferede, y me dice: Ángel, ha muerto el padre de Julio. Mañana hay que predicar el entierro y José Pablo no está.
Yo nunca había predicado fuera de la iglesia, y menos en un funeral, y menos en el funeral de un comunista ateo. Pero el hijo era creyente y me pidió por favor que predicara el evangelio en el funeral de su padre. Qué mal lo pasé. Me temblaban las piernas, no las sentía, las manos me sudaban pero las tenía heladas, una cosa. Y estaban todos los comunistas de San Fernando y Corlada esperando a que yo terminara para cantar la Internacional. No sé qué pasó porque hablé del infierno y luego no la cantaron. No sé lo que pasó. El Señor, cuidado con lo que pedimos, porque suele darnos lo que le pedimos. Cuidado con lo que pedimos. Algunos de nosotros en algún momento igual hemos pedido al Señor lo que pidió Jabes: Señor, ensancha mi territorio, dame personas a las que testificar, almas que salvar, hermanos a los que enseñar, ovejas a las que pastorear. Pues luego el Señor te da lo que le pides y algunas veces te asustas porque dices: ¿y ahora qué voy a hacer? Vienen las dudas y el nerviosismo, y algunas veces cuando sentimos esas dudas y esos nervios, pues nos sentimos mal y decimos: pero bueno, ¿y por qué tengo yo que pasarlo tan mal como yo lo pasé aquel día tan mal, que lo pasé horrorosamente mal? Si yo lo único que quiero es predicar tu palabra, pues ayúdame y quítame estos nervios. Con el tiempo he aprendido que esas sensaciones no son malas, al contrario, son buenas, son buenísimas, y tienen que ver con algo que se llama dependencia total de Dios. A mi mujer y a mí nos gusta mucho el cine. A mí me gustan las películas de aventuras, las del oeste y de vaqueros y estas cosas. Pues los héroes de las películas que me gustan a mí suelen ser autosuficientes y no dependen de nadie, pero nosotros sí, dependemos del Señor. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar nunca. Y hemos de clamar como hizo Jabes: Señor, que tu mano esté conmigo. Pero ahí viene una pregunta complicada. Si Dios no tiene manos, entonces Dios es espíritu. ¿Qué quería decir Jabes con esto de que si tu mano esté conmigo? La mano del Señor es un término bíblico que tiene que ver con la presencia y la voluntad de Dios, ¿vale? En la vida de aquellos que formamos su pueblo. En el libro de los Hechos, acompañadme a Hechos 11, por favor. Hechos 11, versículo 21. Las cosas maravillosas que sucedieron allí se atribuyen en este libro a la mano del Señor. Mirad lo que dice Hechos 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es lo que pidió Jabes: que tu mano esté conmigo, Señor. Y eso es lo que hemos de seguir pidiendo nosotros: Señor, que tu mano esté cada día sobre mí, para que pueda testificar, para que pueda ser luz, para que pueda ser sal y para que pueda alcanzar almas para ti, y también cuidar de mi vida y de la vida de los que me rodean y de tu iglesia. ¿Por qué? Pues porque Dios observa desde su trono y quiere que reclamemos este poder sobrenatural. Y os voy a leer un texto que me gustaría tenerlo escrito en un texto ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 19. Es un texto que tengo marcado en mi Biblia y subrayado porque cada vez que lo leo, cada vez me parece más bonito. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. ¿Lo tenéis? Fijaros lo que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Lo leo otra vez? ¿O lo leemos todos a la vez? Lo leemos todos a la vez. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Por tanto, cada día pidamos al Señor lo mismo que pidió Jabes: Señor, que tu mano esté conmigo. Y entonces no habrá nada imposible. Y alcanzaremos cosas que no podemos ni imaginar. Y en último lugar, la última petición que hizo Jabes: líbrame del mal, para que no me dañe. Las tres primeras peticiones, Jabes pide poder sobrenatural para obrar en medio de las debilidades. La última petición, lo que hizo Jabes, pidió auxilio, el auxilio del Señor.
para ser protegido de la conocida capacidad que tiene nuestro enemigo para tergiversar, para confundir, para engañar y para hacer caer a todo aquel que se descuida. Señor, líbrame del mal. Libra del mal a tu iglesia, protégela, cúbrela con la sangre de Cristo, cúbrela con tu gracia y con tu amor y extiende tu misericordia cada día sobre ella. Yo tristemente he de decir que he visto a algunos grandes siervos del Señor caer y de verdad que me da mucha pena. Son los peligros del éxito espiritual. Sin duda los triunfos traen las mayores oportunidades de fracaso detrás. Cuando mejor van las cosas después, prepárate porque suelen venir cosas muy tristes. Y basta con mirar a algunos que cayeron en pecado y fueron apartados de los ministerios y dejaron un montón de gente alrededor de ellos heridos, dolidos, frustrados, damnificados y algunos amargados, y muchos se apartaron al caer fulanito o menganito. Alguien dijo en cierta ocasión: las bendiciones son el mayor de los peligros porque tienden a embotar nuestro sentido de dependencia y nos dejan expuestos a la presunción y a la arrogancia. El que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando las cosas van bien es cuando más hay que orar pidiendo la protección del Señor. Cuidado con bajar la guardia, cuidado con confiarnos, porque casi siempre después de las bendiciones vienen los problemas. Cuando vislumbramos una bendición es cuando tenemos que clavar las rodillas y decir al Señor: Señor, líbranos del mal, protégenos, cuida de tu iglesia. Y pongo un ejemplo, y esto ya lo he compartido con mis compañeros de ministerio, ahora lo digo a toda la iglesia. Vamos a bautizar el mes que viene a 5 jovencitos. Gloria a Dios. Eso es un regalo del cielo. ¿Qué pensáis? ¿Que el enemigo se va a cruzar de brazos y no va a intentar hacer nada? Va a intentar por todos los medios que no llevemos a cabo esos bautismos y a saber qué más cosas. Hay que clamar al Señor. Algunos lo estamos haciendo ya hace mucho tiempo. Os lo pido como iglesia. Señor, protege, no quiero decir los nombres, pero todos lo sabéis. A esta chiquita, a esta otra, a esta otra, a esta otra y a este chiquito. Cuida de ellos, en los institutos, en los trabajos, en la calle, con las amistades. Protégeles del mal, líbrales del mal, Señor, para que el mal no les dañe. Y también hay que pedir por la iglesia. Hay creyentes. Ayer, sin ir más lejos, me encontré con un problemón ahí en las Olimpiadas. Una chiquita vino a buscarme que su marido se quiere separar de ella. Y están sufriendo los dos. Hay creyentes que creen de sí mismos que son malos creyentes, que son creyentes superficiales, que son creyentes poco espirituales. ¿Sabéis por qué? Porque tienen problemas y porque tienen tentaciones. Y algunas veces les asalta el temor y estas cosas. Pero yo creo que eso es justo al contrario. Cuando alguien tiene problemas, cuando alguien lo está pasando mal, cuando alguien siente que es tentado por el enemigo, no es porque seas un creyente inmaduro, poco espiritual o inútil para el Señor. Todo lo contrario. Es porque eres o vas a ser alguien fuerte para el Señor. Y el diablo quiere tirar abajo tu vida y tu ministerio. Ahora, si todo te va bien, si te sientas en la silla, te va todo maravilloso, no tienes responsabilidad ninguna, ningún compromiso de ningún tipo, ningún ministerio, y te sientes maravillosamente bien, empieza a preocuparte. El diablo no te molesta porque está fuera de juego. Incluso está fuera del partido. Por eso no se mete contigo. Ahora, si va detrás de ti y te está molestando, es porque eres o vas a ser útil para la obra del Señor. Por tanto, hay que pedir lo que pedía Jabes: Señor, líbrame del mal. El Señor nos redimió y nos comisionó para estar en la vanguardia y ser siervos útiles y ser sal y luz en este mundo, ¿vale? Y hay que estar siempre con la guardia levantada, no confiándonos. Es mucho mejor pasarse de precavido que de confiado, y hay que estar alerta siempre.
las 24 horas del día. Todos conocéis la base de Torrejón de Ardoz, ¿no? ¿Sabéis lo que es el ala 12? Es un ala que está formada por 2 o 3 escuadrillas de aviones. McDonnell Douglas F-18 Hornet. Hay una escuadrilla que está en la alerta permanente y hay 2 aviones que están todo el día encendidos. Por si pasa alguna cosa en cualquier parte del territorio español, esos 2 aviones salen zumbando para allá los primeros. Los creyentes igual. Alerta permanente. No os confiéis. Tened cuidado con vuestras vidas. Y la mejor manera de empezar cada mañana es pidiendo lo que pedía Jabes. Líbrame del mal y que tu mano esté conmigo. Y recordar siempre que los creyentes podemos vivir toda la vida de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y con esto vamos a terminar, ¿vale? Os pido un favor a todos. Intentar de vez en cuando leeros esta oración de Jabes. Son 2 versículos. Memorizar las 4 peticiones que hizo. Bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y líbrame del mal. Jabes vivió hace muchísimo tiempo. No tenía ni la información ni la experiencia que tenemos nosotros, pero tenía algunas cosas muy claras. 3 cosas. Primera cosa, la verdadera prosperidad solamente viene de la mano de Dios. Así de fácil. No busques prosperidad por otra parte. La verdadera prosperidad viene de la mano del Señor. Segunda cosa que aprendió Jabes, que su voluntad, la voluntad de Dios y la presencia de Dios son lo más importante en nuestras vidas. Así de fácil. Y tercera cosa, el pecado y el mal nos pueden destruir y nos pueden hundir, a nosotros y a muchas de las cosas que nos rodean. Por tanto, Jabes oró, el Señor le contestó, y dice la palabra de Dios que fue más ilustre que sus hermanos. Pues hay muchas cosas que aprender de Jabes. Poneros cada mañana delante del Señor como hizo él y pedir las cosas que hizo él. Amén. Que el Señor lo bendiga.